Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidas a un episodio más de este podcast que estamos hoy disfrutando mucho la presencia de Dios cuando lo estamos grabando. Sí. Mi nombre es May Sánchez y bienvenidos. Bienvenidas a otro episodio de Expuestas. Mi nombre es Meli de Luna y para mí es un gusto poder dar la bienvenida a este podcast. Contanos en los comentarios si es la primera vez que lo estás viendo, si es la segunda vez o llevas apenas un par de programas viendo. Te queremos dar la bienvenida. Somos amigas, somos tres que nos encanta platicar. Bienvenidas a este espacio. Nos ayuda mucho si nos lo recomendás. Si lo compartís con tus familiares, y muchísimas gracias a todas las que nos siguen desde hace mucho tiempo, que nos dicen que tienen un grupito que se llama Expuestas, que nos han saludado. De verdad lo valoramos muchísimo y no lo tomamos a la ligera para nada. Gracias por apoyarnos. Hola, y yo soy Maya Alonso, estoy muy feliz de ser parte de Expuestas, la verdad. Y bueno, tú también puedes ser parte conectándote a este podcast, suscribiéndote al canal Expuestas Podcast y también a través de Patreon. Gracias a todas las que siguen apoyando esto tan bonito y nos permiten seguir cerquita de ustedes. Y también pueden ser parte de Patreon a través de patreon.com/expuestas. Bueno, les quiero contar algo. Esta mes fui a una reunión y las chicas les mandaron saludos. Pero la actividad me encantó y les quiero contar por qué. A cada chica que asistió le regalaron una caja con 2 labiales, un delineador, que hoy tengo puesto el delineador, mascarilla, tratamiento, como máscaras que te pegas así en los labios. Y miren, una cajita hermosa a todas. Yo les decía, me encanta estar cuando hay mujeres, hay detalles bien lindos. Así que saludos a las chicas de cualquier iglesia, cualquier comunidad, cualquier denominación. Qué gusto es ver que hay grupos de mujeres que Dios está levantando en todas las iglesias o comunidades o unión de muchas iglesias, porque por ejemplo ellas eran de varias iglesias. Qué bonito. Y que empezaron este proyecto en pandemia. Meli, que está en Lead Girls y en Lead Girls, o sea, hay qué tanto, lindo eso, hay Meli. Tanto, así que saludos a todas las que no solas, sino también en comunidad tienen amigas y qué bueno que se pasan este podcast. Es lo que quería decir, que se lo pasan. ¿Sabes qué sería lindo si pertenecen a alguno de estos? A ver, ¿cómo se llama esa sección de chicas en la congregación donde van o pertenecen a algo, verdad? Qué bonito sería también conocerlos. Sí. Y ahí las vamos a estar leyendo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Me quemé. Es muy importante hablarlo porque la verdad es que el pecado tiene consecuencias. Consecuencias muy duras, muy difíciles, muy exageradas. Y también tiene consecuencias muy eternas que no se notan, que no vivimos. Tengo bien presente este tema ahorita por muchas razones, pero una de ellas es que Dios me ha estado hablando mucho de las consecuencias. Voy a dar un ejemplo. Cuando te decían tus amigas más grandes de que mira, a los 30 y tantos vas a sentir que la piel te va a cambiar y tú así con tu piel tonificada no creías que eso va a pasar. De pronto, o sea, llega el día en que tú decís, ¿qué onda? Mi textura, las líneas de expresión, siento que la piel no se me recupera, sino como bien. Y cuando tú le decís, tal vez una chava de 20 años diría, más, ¿cómo que no se me recupera la piel? Pero sí, la piel no luce, no levanta, ni por mucho maquillaje que te pongas. Y era un día que decimos, me lo habían dicho mis amigas, mis primas, que me cuidara, porque un día la piel. Y hasta ahí nos damos cuenta que tuvimos 15 años para cuidarnos la piel y no lo hicimos, ¿verdad? Que desmaquillate, que no sé qué. Yo agarraba mi aceite de coco y así. Y ahora tengo que súper aquí de expresión, hubiera hecho caso. Entonces las consecuencias no se viven inmediatamente y eso provoca muchas veces que no detengamos el pecado, porque las consecuencias terrenales sí son muchas veces un stop al pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando el pecado tiene consecuencias que no se miran o consecuencias que no se evidencian o que las manejamos nosotros de manera humana, ocultándolo, tapándolo, pero ahí está la consecuencia? Entonces vamos a hablar de el pecado y sus consecuencias ocultas. Ajá, grueso. Sí. Si quieres comentar
algo, pero solo antes, hablando de líneas de expresión y que cuando éramos chiquitos. Hablando de líneas de expresión. Su cumpleaños. ¡Ay, sí! Hablando de hacer su cumpleaños de la Maíta, Acabo de te cumplir. bendecimos. Sí. Gracias. Tal vez al final del episodio te cantamos. Sí. Ah, tan sí, lindas. Yorcholix nos puede ayudar, porque hoy solo está Yorcholix, pero no lo había pensado antes, pero... Pero allá Está allá hay y algo. las velas también y fuego no ¡Ay, hay. qué alegre! Yo no sabía. Pero- Ala, ¿puedo decir cuántos cumplí? Sí. Dale. Les quiero contar que cumplí 49 años y se siente bien bonito. Y siento que estoy lista para cumplir 50. Démosle. ¿Qué va a haber? De verdad, ay, yo digo que va a haber algo muy bonito. va a Sí, haber fiesta, algo viaje, así, algo. sí. Pero la verdad es que, y qué lindo que lo comentaste y lo que decía Madis, porque es bien bonito vivir mucho y si les puedo decir, como mujer de 49 años, entiéndame lo que quiero decir. Es lindo envejecer. Sí, es lindo. Es lindo crecer en todo aspecto. Y me pareció muy atinado tu ejemplo. Claro que sí. Tenemos... Ay, Dios siempre nos avisa a tiempo y fuera de tiempo. Sí. Y uno es bien necio con todo. Desde el cuidado de la piel hasta el cuidado de la vida. Sí. Sí, así es. De la alma. Del alma y de todo. Bueno, pues quiero contarles que la semana pasada justo leí un versículo que les quiero compartir porque creo que va súper atinado con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y está en 2 Corintios algo, porque ahorita pero lo escribió no Pablo. lo podemos Así. encontrar. Pero ajá, lo escribió Pablo y les estaba hablando a la iglesia en Corinto porque había pasado algo tremendo. Un pecado sexual y les había escrito una carta bastante severa. Me encanta que hasta hablan de que cómo se veía Pablo, así como que todo calladito y que en carta sí se veía más fuerte que cuando se veía en persona. Hay un TikTok que dice Corintios y están bailando y de pronto dice, llega una carta, ¿de quién? De Pablo. Y ¿Qué? Me encanta. A la pasame ese TikTok. Me encanta. Miren, Cuando pues, dijiste se veía calladito, pero luego. Ajá, sí se echa una sus cartas. El gordo gruesas es y así, hasta mi marido hasta es así. Él lo Las pone. cartas de Luis. Las cartas de Luis, ese gordo sí es Y así. más o menos que Tal decía. vez decía, como, si lo parafraseas y... que la clase de tristeza que tenían que sentir. Ah, ya. Tal vez Ya te ustedes se Y acuerdan. esta es la Aquí está. tristeza. Ahí está. Miren, pues 2 Corintios 7:10, solo que se los quiero leer en una versión más fácil de entender. Va. Dice, aunque la carta que les escribí los entristeció, y aquí les quiero dar un poquito de contexto, estaba pasando de que una madrastra se había metido con el hijo de su esposo. El hijo de su Ajá. esposo. Entonces les había mandado una carta así para cuadrarlos. Entonces dice, aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes los lamenté viendo que esta carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro. No por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Es una traducción evidente. Mejor me dan chance de leerle otra versión. Dale. Dice, solo quiero leerles este pedazo. Dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Entonces, ¿por qué les traigo este versículo? Esta carta severa. Chiquillos, ¿qué estamos haciendo? No, pues es que hay cosas de las cuales quizás ya endurecimos nuestro corazón que ya no nos entristece cometer. Por ejemplo, te vas acostando una y otra vez con tu novio, con tus dates, ¿verdad? O que tuviste un one night stand y como que estás por la vida así y como que lo normalizamos, llegamos a normalizar lo que no está bien. Y te digo un pecado sexual, pero cositas pequeñas como, exagero, a cada rato exagero y como que ya tengo callo de la exageración,
perdón, pero eso es una mentira. Estás conduciéndote bajo la mentira. Me dicen que llega a las 9, pero ay, me dice, no hay 5, no hay 10. O sea, estás siendo rebelde, me explico. O sea, y al final podemos llegar a decir, ay, pero entonces todo es pecado. Pues mucho es pecado, mucho es pecado, y lamentablemente nuestra naturaleza es conducirnos bajo pecado. Entonces sí hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que tengamos ese sentimiento de no, ya no puedo seguir exagerando. O sea, Dios, que me duela, porque que dije eran 20 personas y eran 5. Dios, que me duela eso que está saliendo de mi boca, que no es la verdad, y poder decir no, o sea, no está bien que esté diciendo que son 20 cuando fueron 5 personas. No está mal decir 5. Mira, perdóname, exageré. Fueron 5, no fueron 20 las que te dije. Y cositas así pequeñas, pero que nos tiene que doler el pecado. Porque si no nos duele, tampoco estoy diciendo así como, ay, verá, o sea, sino decir que el Espíritu Santo te redarguya. Y al final de cuentas, por eso es de que nunca se vaya de nosotros el Espíritu Santo, porque vamos fritos sin el Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo nos vaya diciendo, y que vayas poniéndole coco a que te esté diciendo, Melissa, estás mintiendo. Y que puedas decir, sí, perdón, Señor, voy a ir a decir la verdad, porque no fue esa la verdad. Y que nos arrepintamos, porque al final eso nos hace diferentes, pues que nos entristezca lo que estamos haciendo para poder arrepentirnos y poder dar frutos de arrepentimiento. Ese es el asunto. Estoy pensando en una de mis hijas. Que no se ha arrepentido. Que no se ha arrepentido. Yo creo que ya conté aquí la historia una vez, pero creo que es muy oportuno volverla a contar porque me dio una gran lección mi pequeñita. Estaba bien chiquita y me abordó con un rostro de angustia diciéndome que necesitaba contarme algo. Tanto que yo pensé, esto debe ser gravísimo, pero era chiquita. Yo creo que tendría unos 8 años, 7 u 8 años. Y entonces la escuché y de hecho lo que me estaba contando sí era pecado. Claro que era pecado. Entonces, aproveché ahí para contarle, o sea, para decirle, mira, mi amor, ¿te acordás de la cruz de Jesús? ¿Te acordás la gracia? Y entonces ahí para decirle a mi hija que para el pecado el Señor ya nos había provisto una solución. Y entonces viví con ella ese momento de arrepentimiento, de oración, de confesión y todo esto. El asunto es que dentro de esa sesión era una mamá viendo el pecado de su niña y yo lo consideré mi muchachita. O sea, esta es una cosita así. Entonces ella no dejaba de llorar y no dejaba de llorar, pero como muy con sentimiento. Y en algún momento yo, la mamá, quería que la niña se calmara y uno no debe interrumpir el llanto de la gente, de verdad. Uno no debe, hay llantos que sí, pero hay ciertos llantos que no se interrumpen. Entonces vengo y le digo, mi amor, pero ya, y creo que es muy clásico, muy evangélico, voy a decir, muy cristiano, decir, no, pero ya recibí, el Señor ya te perdonó. Y entonces yo le dije, pero mi amor, tranquila, ahora puedes estar en paz, porque yo lo que quería es que dejara de llorar porque me da angustia. Ya puedes estar en paz, el Señor ya te perdonó, por eso murió Jesús. Y abre sus ojitos y me dice, no, mami, es que estoy llorando porque me estoy arrepintiendo. Y saben una cosa, en ese momento, yo dije, Señor, yo necesito arrepentirme así, porque a veces mi arrepentimiento es muy superficial. No llego a llorar así, no llego a eso que ella estaba sintiendo y estoy convencida que así se arrepiente uno. Porque el pecado nos vuelve tan fríos, tan duros, o nos muestra lo duros que podemos ser lejos del Señor. El pecado es, cuando tú decías, el pecado trae consecuencias graves. ¿Saben con qué palabra? Yo lo he aprendido y se lo he enseñado a mis hijas. El pecado es devastador. El pecado es tan terrible que Jesús mismo tuvo que bajar para venir a enfrentarlo y vencerlo. Yo no me las puedo llevar que yo voy a poder con esta tentación. No me las puedo llevar de que yo ya soy ya soy muy madura en la fe, ya he leído la Biblia, ya me sé. Mentira. Es devastador y no puedo con eso. Entonces yo creo que nosotros, ¿qué pasó con que no oímos? Porque el Señor siempre nos habló. Y entonces eso expone la dureza de nuestro corazón. Y yo de verdad ese día, y se lo vuelvo a pedir hoy junto a ustedes, es... Yo necesito arrepentirme como es, y para eso yo no puedo contar conmigo, ni con mi conciencia. Yo necesito al Espíritu Santo para que me convenza y me haga ver esto, porque hay muchos pecados de todos nosotros que nadie sabe, pero es que no importa quién sepa,
es que Dios sabe. Y si te arrepentiste y Él te perdonó, tampoco importa quién sepa. Porque nadie puede venir a señalar un pecado que Él ya cubrió. Eso también es verdad. Sí. Fíjense que cuando yo tenía como 10 años o no sé qué, no, 11 años, mi papá tenía una distribución de helados donde vivíamos, en Tangamangapio, diría. Un pueblito con arreboles, no sé qué. De mi corazón, en San Marcos, ¿verdad? Entonces yo de que, ay, papá, dame un congelador y voy a vender helados. Así que saqué como el puestecito de helados. Y enfrente de mi casa había un colegio y cuando salían vendíamos helados con mi primita y mi hermana. La onda que ellos fueron a la tienda y cuando viene mi hermano corriendo, venía mi hermanito chiquito como de 5 años tal vez, se cae y se pega en el filo del portón de la casa y cuando se levanta. Yo nunca había visto, nada que ver, mi historia es súper grande y ustedes van a decir, ejemplo, nada que ver. Cuando se levanta, se hizo un hoyito aquí como en la frente y solo se levanta y se llenó de sangre todo. O sea, mi recuerdo es que yo solo no vi y que no lo ayudé tampoco. Solo, mamá, o sea, no pude nada porque se llenó de sangre todo. Se lo llevaron a que le pusieran puntos. Lo que quiero decirles es que la sangre es bien escandalosa y en la cara no puedes, súper escandalosa. Y hay pecados que son así, que son bien escandalosos, que si de pronto no es lo mismo que tal vez, una vez también yo estaba cortando un aguacate y en lugar de quitarle así la semilla con el cuchillo, le hice así y me atravesé el dedo. Es esta cicatriz. Y cuando me levanto solo vi como un tendón o no sé qué, algo ahí. Me tapé el dedo, estaba preparando mi ensalada con arugula, no sé qué. Solo salí al jardinero, le dije, le regalo esta ensalada y me fui al hospital. Le dije, no me animo ni a ver, porque se me levantaba y salía como un triangulito de piel así pero como yo lo tapé rápido, no salió sangre, lo llevé al hospital inmediatamente, me pusieron puntos, llegó una hermana mía como que a acompañarme ahí todo el rollo, pero son diferentes heridas, o cuando alguien tiene una contunción, no sé cómo se dice, un golpe que no saca sangre, que de hecho solo es un hematoma. O un apéndice inflamado, o un cáncer. Ajá, o una herida interna, ¿verdad? Cuando alguien está herido dicen no lo muevan porque puede tener una herida interna. Y sí, es verdad, hay heridas del pecado que son más escandalosas. Sí. Como ese día que mi hermanito, o sea, tenía sangre, yo no lo pude ni siquiera ayudar, pues imagínense. Era horrible, era escandaloso y hay pecados que son así, que sus consecuencias son visibles, son notables y que muchas veces la forma en que se maneja también es muy visible y muy notable. Por ejemplo, si hay alguna denuncia pública, si hay alguien que lo cuenta abiertamente, si hay como que... por ejemplo, tal vez si hay algún embarazo, podríamos decir, claro. ¿verdad? Si hay que... Sí, hay una evidencia observable de lo que uno hizo. Cacharon, no sé, que en tu trabajo arraste un inventario. Una foto. Hay cosas así que entonces pueden ser muy escandalosas y como son escandalosas, traen sobre la persona que los vive vergüenza o pesar. Sí, hay vergüenza. Pero hay mucho pecado que lleva su morete adentro, su herida, y como no se termina de evidenciar, no trae vergüenza. Y fíjense que me tocó, ¿se recuerdan del segmento que tenemos una expuesta más en, ¿cómo se llama? En Patreon. Ajá, en Patreon. Me llegó una pregunta que me tocó responder a mí. Me tardé como 40 o 50 minutos contestando a la muchacha. Yo lloraba. Yo, cuando miro, ¿cuánto tardé? 45, me dice el editorio. Ay, no, la voy a repetir otra vez, me voy a tardar de meta 7 minutos, decía yo. Me tardé como 20, 25 minutos. Esa está en Patreon, las que están en Patreon, porque yo explicaba esto y la verdad que me volví a tardar diciendo esto. Consecuencia, arrepentimiento y culpa son 3 palabras que tenemos que tener bien presentes. Culpa es sentirme mal sin cambiar de conducta. Culpa es sentirme mal, pero seguir haciendo la misma acción. Consecuencia es lo que un pecado me provoca, o peor aún, le provoca a otros. Y arrepentimiento es, viví un pecado, cometí un pecado, hice un pecado y cambio de conducta. A veces hay culpa, pero hay arrepentimiento y hay consecuencias. A veces no hay consecuencias y sí hay arrepentimiento. Y a veces hay un montón de culpa y no hay consecuencias. Es decir, en cada escenario que nosotros estamos tenemos que pensar. Cuando digo que no hay consecuencias, no me refiero a que no hayan consecuencias quizá en relación a otros, porque consecuencias absolutamente siempre va a haber. Por ejemplo, la envidia. ¿Quién se va a dar cuenta de nuestra envidia? ¿Quién se va a dar cuenta de nuestros
¿Qué otro pecado puede haber que no se note mucho? Envidia, Malos celos, pensamientos. Malas intenciones. Malas Incluso intenciones. el rencor ahí, ¿verdad? Mantenido sin... Sí, agresividad, hostilidad. La venganza. agresividad, sobre todo si es pasivo-agresivo. ¿Quién se va a dar cuenta? De las malas intenciones. Las malas intenciones. Pero sí nos separan de Dios. O sea, sí provocan que hay algo que no termino yo de... A ver, no es que Dios se aleje, es que nosotros nos alejamos. Total. Entonces esas palabras, amigas, nos pueden servir mucho. Esto que estoy haciendo tiene consecuencias. O sea, siempre va a tener, pero me refiero a que si afecta a alguien más o me afectaría a mí. De esto que estoy sintiéndome mal, ¿ya me arrepentí? ¿O solo siento culpa, pero no he cambiado mi conducta, no he cambiado mi acción? Y eso nos puede ayudar mucho para no hacernos bolas, porque a veces queremos... en los encuentros hay una prédica que a mí me encanta, que es libres de culpa. Entonces la primera enseñanza es que Dios limpia tus pecados, pero la segunda es ser libre de culpa, porque uno puede vivir mucho tiempo con culpa. Y lo bueno, creo yo, de vivir es notar que estoy haciendo algo malo, es que creo que se los compartí a las dos. Conocer la ira de Dios es muy fuerte. La ira de Dios existe. La ira de Dios es una realidad y es el enojo de Dios sobre el pecado. Es la ira de Dios sobre lo que nos agrede, lo que agrede a otros, lo que nos daña. Existe, pero toda esa ira de Dios fue depositada sobre Jesús. Pero cuando nosotros estamos frente a frente con esa ira, decimos, ahora entiendo la misericordia. O sea, ahora entiendo la gracia, ahora entiendo el perdón, porque si no, podemos caer en el engaño de ¿qué me está perdonando Dios? Pues, que es lo que dicen muchas personas. Full orgullo. Ajá, ¿de qué me está perdonando? Pues ahorita de esto. Así. ¿De qué me está ¿Qué he hecho, perdonando? pues? Eso nos puede servir mucho, como tener claros esos conceptos. ¿Qué es culpa? No, la culpa no me hace cambiar de conducta, pero me siento mal. Por años puedo sentirme mal sin cambiar de conducta. Arrepentimiento es cambiar de conducta, llevarlo delante de Dios. Consecuencia es algo con lo que yo tengo que lidiar. No todos los pecados, de todos los pecados Dios me perdona, pero no de toda consecuencia me libra. Ejemplo, un gasto compulsivo que lo hice por pecado. Dios me lo perdona, pero yo tengo que pagar ese préstamo, esa deuda, no sé qué. Entonces, estas cosas nos pueden ayudar para decir que no suceda todo eso, no significa que yo no me tenga que arrepentir. Creo que cosas que te pueden ayudar también, lo que dijo Mais, súper, sí, ¿verdad? Tener claros esos conceptos. Me distraje. Y otra cosa que te puede ayudar, o cosas que no te van a ayudar más bien a que no te arrepientas, es uno, no confesarlo. Por ejemplo, que nadie note que estás exagerando. Y vuelvo al ejemplo que te di anteriormente, porque, pues claro, está de más decir que no le contes a nadie que estás fornicando, que estás con otra relación y tú estás casada, ¿verdad? Eso de plano, pero quiero ir a estos pequeños pecados, por así decirlos, que pues tal vez no son evidentes y que no hay sangre en la situación o lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, no le digo a nadie o nadie se ha dado cuenta que soy exagerada o que soy rebelde, ¿verdad? Que no obedezco. Nadie se da cuenta, pero yo estoy consciente de que no sigo instrucciones, no me gusta que me den instrucciones. O nadie se está dando cuenta que lo que yo estoy pensando, obviamente porque nadie se va a dar cuenta de eso, pero nadie se da cuenta que pienso que yo puedo hacer las cosas mejor que los demás o que a mí me va a salir mejor que los demás. De todas esas cositas, si tú no las confesas, eso solo va a ir creciendo. Primero, confesárselas a Dios. Señor, tengo esto. Creo que me estás hablando. Creo que tal vez me había conducido por mucho tiempo bajo rebeldía, pero según yo, pues no pasaba nada. Pues si era cambiar la instrucción un poquito, según yo no iba a ser como que tan caótico. Y pues sí, ándate a la Biblia y date cuenta de que creo que uno de los lenguajes del amor de Dios es la obediencia. Y a la obediencia al pie de la letra, no es la obediencia, las instrucciones que yo voy a hacer a medias de lo que me dijeron y un poquito de lo que yo quiero hacer. Eso no es obediencia. Entonces, confesarle a Dios, Señor, estoy pasando, tengo esto. Y al final de cuentas te das cuenta, y lo he hecho en otros episodios, que el Espíritu Santo es tan bueno, porque si nos revelara nuestro pecado, todo lo que tenemos, diríamos, no, hombre, mejor matame pues, ¿va? O sea, mejor murámonos porque pues tengo tanto malo que ¿para qué seguir, va? Pero
eso es lo bonito, que podemos ir pareciéndonos más a Jesús y haciendo sacrificios vivos a la medida que rindamos todas estas cosas que nos cuestan. Ok, Dios, me está costando con obedecer, me está costando con... Y vamos, podemos ir uno a la vez, no tenemos que irnos con todo a la vez, porque es mucho, es abrumador, es como cuando lo cambio, ¿verdad? Pero creo que cada uno de nosotros tenemos o deberíamos de reconocer nuestro aguijón, ¿verdad? Mi aguijón es... la mentira, mi aguijón es la envidia, mi aguijón es el orgullo, mi aguijón es la rebeldía, mi aguijón, ¿cuál es tu aguijón? ¿Verdad? Y podérselo rendir a Dios y confesarlo a otras personas en sabiduría. Maíta, ayúdame, fíjate que estoy teniendo envidia a esta chava. O sea, nada que ver, ni la conozco, pero me aparece en redes sociales y me da un no sé qué acá adentro, que yo quiero lo que tiene ella. Mal plan, o sea, no me gusta, hasta me irrita que le esté yendo tan bien o que tenga más seguidores por decirte algo. Ok, para que ustedes dos me ayuden a orar y para que me vayan preguntando, Meli, ¿cómo vas con lo que estaba sintiendo hace unas semanas que me contaste? ¿Cómo vas? Créanme que eso ayuda mucho a que no alimente el pecado, que alimente yo esa envidia y que después me la voy a encontrar y casi que le voy a querer hacer algo, pues verá. Porque así fue el primer homicidio en la Biblia, pues. Entonces, confesarlo, tal vez es algo chiquito y como que, ay, qué ridícula. Todos tenemos algo, pero hay mucho poder en la confesión y rendición de cuentas, ¿verdad? Sirve mucho eso. Porque por el contrario, si no lo hacemos, solo alimentamos el pecado. Y después algo tan sencillo como algo pequeñito puede crecer hasta que te crezca una raíz de amargura en tu corazón. Pero si lo hubieras hablado antes, tal vez eso no hubiera brotado. Y no quieres una raíz de amargura en tu corazón, ¿verdad? Y puede ser una cosita chiquita hasta una cosa tan grande como destrucción de familia, de tu propia vida, con vicios, con qué sé yo, tanta cosa que hay. Esto del pecado, miren, algunas veces se ha juzgado a la religión en general porque hace sentir a la gente pecadora. Somos pecadores, o sea, somos. Y contrario a esto, el Evangelio, para mí ese concepto del pecado es tan liberador. Miren, se quita un peso del corazón, del alma, del espíritu, de donde querrás, de la espalda, al poder reconocerme pecadora, ya. En desnudez como en el Edén, sin intentar taparlo yo. Y tengo, o sea, creo que esta situación de nuestro pecado nos habla mucho de Dios y de nosotros. Pero aparte de hablarnos de la bondad, de la misericordia de Dios, también nos habla de su santidad. Y cuando Maíz decía, ¿quién ve este pecado? ¿Quién se da cuenta? Y eso revela que en nuestro corazón es suficiente con que la gente no sepa lo que yo estoy haciendo. Pero ignoramos al que lo ve y al que le importa, que es a Dios. Todo pecado en primer lugar es contra Dios y luego todo pecado es contra alguien más, contra mí misma o contra los demás. Entonces, estas situaciones de pecado en mi vida, lo que me han enseñado es que a veces yo de verdad quito al Señor de su lugar y empiezo a menospreciar su santidad. ¿Saben qué? Acabo de leer yo un pasaje de Isaías en donde él tiene esta visión con los serafines diciendo santo, 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 santo. Y frente a esa santidad que hace Isaías, lo primero que dice es, Señor, yo soy un hombre inmundo. Yo soy inmundo en mis palabras. O sea, empieza Isaías a confesar lo que él es. Y yo pienso que el pecado nos da una falsa identidad, pero antes tuvimos que habernos olvidado de quién es Dios. Tuvimos que haber perdido ese temor reverente que nos tiene que dar su santidad, aunque Él sea un Padre amoroso, clemente y misericordioso, porque nuestro malvado corazón piensa que le puede dar la vuelta a Dios. Y creo que nos pasa como a Sansón, de tenemos estos problemas terribles de carácter y no ha pasado nada evidente. Tal vez los más cercanos pueden ver alguna consecuencia. Y lo más terrible, el versículo más terrible acerca de Sansón fue que él no se dio ni siquiera cuenta que el Espíritu Santo o sea, que el Espíritu de Dios ya no estaba ahí con él. Pero, a ver, hashtag, todos somos Sansón. Ni cuenta me di. ¿Por qué? Porque estaba en lo mío. Estaba en esta incapacidad de postergar mi propio placer, mi propio yo, mi propio lo que se me da la gana, porque olvido quién es Dios y olvido que mi alma, mi vida tiene un rey. Pero o sea, sí es verdad que el pecado
nos pone esa venda terrible y nos genera, lo hablábamos antes de conversar con ustedes, esta falsa valentía. Miren, pues que no te pongan a predicar en el grupo porque qué pena, pero para pecar no he tenido. De verdad, hasta al contrario, tengo fuerzas, tengo creatividad, tengo imaginación, me pongo pilas, corro riesgos. Pero para poner un negocio, no. Para lanzarme a hablarle a alguien de Jesús, no. Es algo que yo he visto en mí yo necesito entender que el pecado es devastador y que el pecado es contra Dios y que yo nunca, ni tú ni yo vamos a salir ilesas de eso. Pero tengo en mi corazón esto. Si has estado en una temporada de pecado, porque yo he estado ahí, en temporadas de pecado que nadie sabe y solo Dios sabe. Yo he estado ahí. Valoremos esa compasión y esa misericordia que Dios ha extendido sobre nosotras por ese tiempo. Ahí en ese mismo pasaje que tú decís, hay un versículo que dice, aquí está la severidad de Dios, pero aquí está la compasión de Dios. La severidad de Dios también vendrá por su amor, pero no tiene que llegar ahí. Valoremos esa extensión de gracia, esa extensión de misericordia. Y si sentís que igual no respondes, decirle al Espíritu Santo, convénceme del pecado, haceme que me desagrade lo que a ti te desagrada. Yo he tenido que confesar a veces de Señor, yo sé, porque tu palabra dice que esto es pecado, pero yo ni siquiera siento que es pecado. No me duele. No me duele, no me provoca nada, por favor. Pero sí, de verdad, si estás en esa temporada, aprovecha esa gracia, esa misericordia de Dios extendida hacia ti, porque si no lo hacemos, va a venir otra parte de la misericordia de Dios, que es la que Maíz decía. Gracias a Jesús que se tomó esa copa de ira. Y nosotros podemos beber esa misericordia, pero que despierte hoy nuestro corazón a un verdadero arrepentimiento. La culpa es algo que Dios pone en el corazón humano, pero es regulatorio, no transformador. No es suficiente hasta que llegue el arrepentimiento. Entonces, ahí es donde sucede esos cambios que tienen que suceder. ¿Tú quieres decir algo más? Solo termino con algo que tú mencionaste y yo los quiero invitar a que si nunca has hecho una oración de que Dios te ponga temor reverente hacia Él, hacerla. Porque creo que a la medida que ubiquémonos, o sea, si nos ubicamos más quiénes somos nosotros y quién es Dios, por el mismo amor que yo le tengo a Él, no lo quiero fallar. O sea, es a Dios, me explico. Hay un video que me mandó Denise, la hermana de Maíz, donde cae un rayo, y ahí se los voy a enseñar, es un TikTok donde cae un rayo y que tú decís, o sea, si solo la naturaleza habla de lo que es Dios, si tú no lo tenés, te invito a que le pongas coco a los truenos, o sea, creo que eso ministra mucho como su mecha, pues, o sea, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y que siendo Dios nos ama, nos llama a sus hijos, nos protege, nos quiere lo mejor para nosotros. Entonces, te invito a que hagas esa oración, Señor, dame temor reverente, quiero ubicarme en quién soy yo y quién sos tú. Y eso te puede ayudar bastante a querer amarlo más y con eso es alejarnos del pecado, tratar de alejarnos del pecado y arrepentirnos lo más que podamos a diario. Sí. Saben que todo lo malo que hacemos lo vamos a hacer a escondidas. O sea, hasta la gente entregada al mal, abiertamente, hace las cosas malas escondidas. No hay manera que uno tendría que haber les puedo decir ser profano, ser promiscuo, ser malo. O sea, las cosas malas se ocultan. Un robo, una estafa, pecado sexual, pecado en contra de los niños, sexual en contra de los niños. Todo lo malo ocurre debajo de la mesa. O sea, yo creo que no voy a poner hoy en mis estados o en mis historias de Instagram, no voy a escribir que, les quiero contar que hoy tuve malos pensamientos. Hashtag superándolos. ¿No? O sea, Ay, Dios santo. No, o sea, nadie va a escribir como de que, miren, llegué más tiempo tarde. No. ¿Sabes qué otra cosa no vas a escribir? Hoy me enfrenté al pecado y lo vencí. Sí, ajá. ¿Y por qué todo esto sucede debajo de la mesa? Porque el pecado una y otra vez va a avergonzar. Una y otra vez va a avergonzar. Ahora, para cerrar esto, yo te quiero decir algo que me pasó hace un tiempo. En mi oración con Dios,
creo que lo dije en Expuestas. Llevo como un tiempo que Dios me ha enseñado, me ha estado enseñando mi pecado y me da mucho dolor. Cuando viene Dios y me dijo, me falta, espérate, la guinda del pastel. No, ya era suficiente, porfa. Ay, no. Y quiero contarles que esta falta era el temor al hombre y el miedo al que dirán. Y cuando Dios me lo enseñó en mi corazón, creo que sufrí mucho, lloré mucho y entiendo perfectamente lo que dice Pablo ahí cuando dice esta tristeza, que es el tipo de tristeza que Dios quiere que sientan. Cuando la viví, suena un poquito a depresión, suena un poquito a desánimo. Yo le decía a mi esposo, como no quiero decir que me quiero morir, pero entonces sí te quiero decir que quiero que la vida se detenga, sí quiero decirte que quisiera cerrar los ojos y que todo se detenga. Pero me lo había dicho mucho tiempo antes, tened mucho temor al que dirán, tened mucho temor al hombre, y la Biblia es clara y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en esta exposición que Dios me pone delante de ese pecado, me enseñó, creo yo, que es tenerle temor a Él. Y tenerle temor a Dios es tenerle respeto. Es decir, aquí está Dios y respeto su opinión, su deseo y su voluntad, aunque esto implique que en mi opinión, mi deseo y mi voluntad sea contrito o la de algunas personas que me rodean. Aunque duele. Aunque duela. Y eso tritura demasiado fuerte. Es como que te metan tu corazón a una licuadora y no sale nada. Pero esa es la humillación que Dios quiere que vivamos. Que Dios no nos humilla en una vergüenza fea, ridícula y absurda, sino es algo bien natural de venir y delante de Dios decir, ay, delante de Dios, yo aquí que me voy a parar así, es aquí, yo solo quiero sumergirme y cara al piso, y rodillas al piso, y vientre al piso, y pies al piso para decir, tú eres santo y tú eres el único perfecto. Sí. Y creo que podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Y sé y veo y vivo que estamos en una temporada donde Dios está pidiéndonos esto, como de qué hay ahí. Entonces, yo creo que como iglesia tenemos que estar solventes creo que es, y en esa solvencia que Dios nos va a llevar a estar, nos puede doler mucho, pero nos puede santificar mucho, porque solo si abro el vasito puedo decir, ay, no, esto hay que lavarlo, esto hay que limpiarlo, esto hay que llevarlo a lavaplatos, pásenle paste, decimos en Guatemala, solo así se puede saber. Entonces, es algo que queremos decirte hoy en Expuestas. Abre tu corazón. Sí. ¿Puedo decir algo? ¿Para qué expone Dios? Cuando expone, ¿para qué expone? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios no puede pecar contra mí. Dios no me está agrediendo. Dios expone para limpiarme. Dios expone por mi bien. Porque me ama y porque me está reclamando para sí. Dios tiene doble derecho en mi vida por creación y por redención. Para eso expone Dios. Y si hoy a través de este podcast te ha expuesto a tu propio corazón, es porque te está reclamando para sí. Y creo que las tres te podemos decir, hemos estado ahí y duele terrible. Es bien feo, pero es sanador, es un dolor que vale la pena pasar. Solo les quiero recomendar un libro hermoso, hermoso, que se llama El Dios Santo, de Jackie Hill Perry. Pero se llama El Dios Santo y tiene una fogatita, un fueguito enfrente. Vieran cómo me ha ayudado, porque Dios nos está, como dice Maíz, es una temporada de santificar. En su saludo de cumpleaños me dijo que el Señor te siga procesando para que te santifique para su venida. Y eso es lo que Dios está haciendo. Así que Él nos está procesando y ojalá seamos un lugar seguro para que otros puedan contar sus debilidades. Así que expuestas. Reexpuestas. Sí, Dios es bueno. Y antes de terminar el episodio, le vamos a cantar a la Maya Mariah. Sus Happy 49 birthday.
pura gracia 49 y años. misericordia. Bueno, Gracias, listos. George. Ay, Listo, qué George. lindo. Gracias, George. Él es George. 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maita. Happy birthday to you. 20, 30, 49. ¡Woo! Pedí ¿Puedo soplar? un deseo. Sí. Claro que Es tuyo. Feliz cumpleaños, mi Maita. Y te un deseo, amamos. ya pedí. Que Dios te Ya. bendiga Sí. mucho. Felicidades. Te Que amamos. la gracia de Dios te acompañe. Amén. Escríbanle un comentario bonito a Maya. Déjenle amor. En YouTube y en las demás plataformas Sí, les lindas. describimos. Aquí hay un hermoso pastel de chocolate con cajeta, con velas doradas. ¿Saben Ahí qué les les contamos qué deseo? tal está. Un deseo para ustedes. Les deseo unas amigas con las que uno pueda ir a hablar de su pecado. Eso les deseo. Una comunidad ahí. Habla de tu pecado con el Señor y celebra la vida nueva que te da. Y la vida de los años. Felicidades, feliz cumpleaños Maya, que Dios te Gracias, bendiga. gracias. Y bueno, nos despedimos de este episodio, compártelo, gracias por verlo y que Dios nos lleve una y otra vez al arrepentimiento. Amén. Porque ese es nuestro lugar. Esto fue Expuestas, Así es. hasta el siguiente episodio.